Si te pasa que el mercado termina llegando a la zona que tú tenías planteada y que tenías analizada y tú tienes unos objetivos donde el mercado tenía que llegar, pero se va sin ti, ¿te ocurre? Si te ocurre, tienes que ver este vídeo, ¿vale? Si te ocurre, tienes que ver este vídeo. Y te entiendo, a mí también me pasaba. Y a mí también me pasó esta semana. En 3 ocasiones. El mercado terminó llegando a zonas donde tenía que llegar, pero en ese momento yo no estaba bien alineado con el mercado y realmente tuve 3 días en negativo. Tuve 3 días donde toqué 11 SLs, 11 SLs solamente en eurodólar, más 3 que toqué en oro, más 4 que el ¿vale? Eso fueron martes, miércoles y jueves. ¿Qué pasa? Que el lunes yo me hice un ratio riesgo-beneficio de 1,26 y de 1,16. Pero después tuve esos 3 días negativos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú entras en una dinámica y en una racha perdedora? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre dentro de tu cabeza, de tu mentalidad, de tus pensamientos? ¿Qué ocurre? Ahí, ¿qué es lo que haces? ¿Tomas la decisión de cambiar la manera en la que tú estás analizando el mercado y de la manera que tú estás tradeando? ¿O sigues la misma regla, las mismas confirmaciones, el mismo patrón y el mismo plan? Si en ese momento que tú tienes una racha perdedora cambias el plan, nunca, nunca va a llegar un resultado positivo. Nunca. Porque si vosotros siempre estáis cambiando en base a lo que os está sucediendo en el mercado, a lo que tenéis, si tenéis esa racha negativa, si tenéis esa racha de 3 días o de varios, por ejemplo, como yo tuve 13 SLs, ¿qué haríais? ¿Qué haríais? Decidme, dejadme en los comentarios si tenéis esa racha, cuando habéis tenido esas rachas negativas, ¿qué habéis hecho vosotros? Porque yo seguía haciendo lo mismo que hago siempre. Mi análisis, mis confirmaciones, mi plan, siempre, siempre sigo el plan. Nunca termino por cambiar ese plan. Siempre voy haciendo exactamente lo mismo. Mismas confirmaciones, mismo plan. Y os voy a compartir la pantalla para que veáis cómo fueron esos trades que finalmente tocaron SL, ¿vale? Y quiero que este vídeo realmente os lo toméis para aprender de lo que no tenéis que hacer y de lo que realmente siempre tenéis que seguir y tenéis que hacer, que es seguir el plan, ¿vale? Siempre seguir el plan. Fijaros, voy a compartiros pantalla, ¿vale? Vais a ver la pantalla, lógicamente, en blanco ahora mismo, pero voy a meter lo que es ya donde yo analicé la semana pasada y donde llevo analizando pues desde que comenzó el año, ¿vale? Y fijaros, os voy a compartir aquí esos SLs que yo tuve durante la semana, ¿vale? Fijaros. La semana comenzó bien, comenzó en positivo, tuvimos este ratio 1,8, ¿vale? Que fue una venta que yo tomé el viernes a las 8 de la tarde, tomé una venta y esa venta se dio hasta aquí porque el mercado abrió con un gap bajista. Yo aquí cerré la posición, 50% y otro 25% más o menos por aquí, cuando me metí en compra aquí. ¿Qué pasa? Que yo ya aquí abajo del todo me metí en compra, porque cuando genera el mercado un gap, se sabe siempre, ¿vale? El 99% de las veces, casi 100%, el mercado termina cerrando ese gap. ¿Bien? Entonces, cuando el mercado abre, la apertura, antes de irme a dormir, más o menos eran las 12:30, me quedé un ratito para ver cómo actuaba el precio y ahí tomé ese trade, que fue un ratio riesgo-beneficio de 1,26, ¿vale? Que finalmente yo mantuve hasta un alto más alto por encima de ese gap. Normalmente es cierre de gap y el mercado reacciona a la misma dirección que abre el gap. Esta vez no. Bien, esta vez el mercado no hizo eso. Esta vez el mercado llegó y sobrepasó y siguió subiendo por encima de ese gap. ¿Por qué pasó eso? Porque al final, aquí arriba, ¿vale? Teníamos
un imbalance de diario. Fijaros que si yo me meto en el diario, ¿vale? Lo voy a compartir para que lo veáis. Fijaros que si yo me meto en el diario, aquí teníamos este imbalance enorme del diario que el mercado termina llegando a ese objetivo, ¿vale? Que era el 50% del imbalance. Bien. Los siguientes días, el martes, miércoles y jueves, tuve SLs. Bien. Mi proyección, ¿cuál era? ¿Vale? Mi proyección seguía siendo alcista. Pero yo estuve esperando o interpreté y busqué que el mercado desde ese punto me hiciera un retroceso al 50% del impulso último que se generó el lunes, ¿vale? El lunes el mercado nos hace ahí un alto más alto y llega al 50% de ese imbalance de diario. Cuando él llega a ese 50% de imbalance de diario, fijaros que yo tengo aquí trazado un Fibonacci en el que yo espero que el mercado venga aquí. ¿Qué pasa? Que el tema es que concretamente no lo esperé, sino que busqué que el mercado llegara a esa zona. Entonces, cuando tú intentas adivinar el mercado, sucede que te comes SLs, ¿vale? Entonces, ¿qué hice? Me metí en venta buscando, ¿vale? Que el mercado llegara a ese 50% de retroceso de Fibonacci, que en principio cuando hay un impulso en el mercado siempre, o la mayoría de veces, no siempre, porque en esta ocasión no regresa a ese 50%, ¿bien? Sino que sigue subiendo. ¿Qué nos hace aquí el mercado? Nos hace una pequeña reacumulación, ¿vale? Reacumulación y termina subiendo. Bien, yo aquí interpreto, en vez de una reacumulación, interpreto que esto podría ser una distribución donde el mercado pues cayera y buscara estas zonas. No termina siendo, se va para arriba. Esto fue por la mañana a las 8 en Londres, después sigue subiendo, nos venimos aquí y aquí volvemos, ¿vale? Volvemos a tener un SL en sesión de Nueva York, donde yo meto ese trade en venta, buscando lo mismo, ¿vale? Que era esta zona, ¿bien? Yo estaba buscando, o bien, primero, este punto, que también teníamos aquí un imbalance, otra deuda que teníamos de este impulso, fijaros que si yo te hago un Fibonacci, 50% de la deuda, ¿vale? Se dio, pero había un imbalance ahí donde podía venir el mercado y rellenar, ¿bien? ¿Qué hicimos? Aquí busqué una compra, ¿vale? Aquí arriba para continuar y buscar un punto más alto, que era el punto de interés de diario, y me vuelve a fallar. Otro SL. Bien. ¿Qué pasa? Después venimos al miércoles, ¿vale? Esto fue el martes a las 5 de la tarde, buscando compras. Luego venimos el miércoles. El miércoles yo aquí me dejé una posición, un sell limit colocado, ¿vale? Por encima de esta liquidez, me dejé un sell limit colocado, se activa. Luego por la mañana en Londres me vuelvo a meter en venta. Y en Nueva York buscamos otra vez ventas, ¿vale? Una vez más buscando que el mercado llegara a este punto. ¿Y qué pasa en ese momento? En ese momento lo que sucede es que aquí, cuando el mercado ya empieza a subir, yo busco una compra, porque aquí el mercado se pone ya alcista. Cuando sobrepasa por encima de ese punto, el mercado se pone alcista y yo busco este objetivo. Aquí, ¿qué pasó? Me vuelve a fallar y me toca un break-even, ¿bien? Esa posición iba ya protegida. Esto lo metí yo a las 8:30 de la tarde. Y no termina dándose. Entonces, estamos hablando de que son 2 días tocando varios SLs, ¿bien? 4, concretamente el miércoles, un break-even más por aquí, 3 SLs el martes, y llega el jueves. Fijaros que llega el jueves, y el jueves, aquí abajo, toco 3 break-evens, estas son 3 entradas que tengo aquí abajo, esto es un SL previo, también, ¿vale? Buscando ya que el mercado aquí entrando a esa zona donde teníamos, ¿vale? Como objetivo que rellenara ese imbalance, el mercado rellena el imbalance y desde aquí buscamos las compras, ¿vale? El jueves. El jueves no termina dándose nada, sino que el mercado simplemente acumula,
¿vale? Nos hace ese rango de acumulación, ¿bien? Y después de un rango de acumulación, lo que viene es otra subida del mercado. Bien, entonces cuando llega el viernes, ¿qué hago yo? Como el mercado seguía dentro de la acumulación, este de aquí me falla, que es uno que yo tomo en Londres, pre-Londres, y después sí es verdad que ya cuando baja y respeta, porque aquí falla, fijaros que aquí falla en hacer un bajo más bajo, y aquí ya viene, desde ahí ya sí le tomo la compra y el mercado ya, pues desde ahí se dio maravilloso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si a mí estos SLs me hubieran afectado, muy seguramente que yo no hubiera tomado ese trade en compra el viernes. Y a la mayoría, yo creo que os pasa de que cuando tenéis una racha negativa muy seguida, ¿vale? De 3 días, de varios SLs, 11 concretamente aquí, ¿vale? Luego en el oro, como he comentado, también tuve varios, ¿vale? Aquí tuve dos, ¿vale? Fijaros que aquí uno, dos, aquí tuve el primero, ¿vale? Que este fue el martes, uno, dos y tres. Pero ¿qué pasó? Que después de esos tres, el oro me dio una entrada magnífica en compra desde aquí que terminé cerrando aquí. Take Profit 2, ¿vale? Esto fue un ratio 1,4, ¿vale? Un ratio 1,4. Que lógicamente recupero esos 3 SLs. ¿Bien? Y en el euro igual. Termino recuperando todos los SLs que yo tuve porque aquí me hago un ratio 1,17 y un ratio 1,8 en la que yo, cuando el mercado me acumula otra vez, me reacumula aquí, yo estaba esperando a que bajara el imbalance que tenemos aquí abajo, pero al reacumular me vuelvo a sumar en compra y ahí me hago otro ratio 1,8 o 1,9. ¿Eh? O sea, ¿qué hice? Recuperé toda la semana, ¿vale? Esos 3 días negativos los recupero solamente con una entrada en swing. ¿Y qué es lo que yo hice? Seguir el plan, ¿vale? Seguir el plan. ¿Mi plan cuál era? Realmente mi plan era seguir comprando porque teníamos deudas arriba, ¿bien? Porque arriba teníamos liquidez, que es esta zona de aquí, teníamos el punto de interés, que prácticamente lo toca, liquidez, que es STP Profit 2, que era esta liquidez, ¿vale? Entonces, ese realmente era el objetivo. Pero ¿qué pasa? Que por el camino yo tomé una decisión que era que el mercado de este impulso, ¿vale? Era que me diera el 50% del retroceso. Pero es que el tema es que el mercado no te lo va a dar cuando tú quieras que te lo dé. El mercado tiene que llegar cuando tenga que llegar y va a hacer lo que le tenga que hacer cuando lo tenga que hacer. ¿Vale? Entonces, cuando vosotros entendéis que realmente el mercado hace lo que le da la gana, que nosotros tenemos confirmaciones, que trabajamos en análisis técnico, que sabemos la zona donde el mercado tiene que, en principio, terminar llegando, pero no va a llegar como tú quieras que llegue. Cuando yo me di cuenta de que el mercado no iba a llegar ahí. Cuando me di cuenta de que el mercado no iba a llegar ahí, ¿vale? Es cuando el mercado, fijaros que ya aquí, bien, después de que estas trades fallan y este trade falla y ya no, y no termina llegando a la zona de liquidez que teníamos aquí arriba, ¿vale? Que teníamos aquí, yo ya supe, cuando yo ya vi que el mercado se frenaba aquí y me hacía esa acumulación, yo ya supe que desde ahí sí era el movimiento en compra que me iba a llevar a la liquidez de arriba. Entonces, yo es cuando tomo esa decisión de comprar aquí y de mantener esas entradas y luego también de comprar en la reacumulación pequeñita que hay aquí y mantener las posiciones hasta esos take profit, hasta ese objetivo. Cuando el mercado llega ahí, cuando el mercado llega a ese objetivo, yo me meto en TikTok, hago un directo, hago un live, ¿vale? En TikTok y comparto desde aquí arriba la venta, bien, comparto la venta que también llegó a objetivo, porque la venta terminó llegando a objetivo también. Llegó terminando por debajo de ese punto.
Y ahora que tenemos rompimiento de estructura en H1. Y la semana que viene lo que vamos a hacer es buscar retroceso, ciertos niveles, y aquí lo vamos a buscar vender. ¿Vale? Pero bueno, esto ya es para que simplemente pues sepáis. Pero lo más importante de todo que quiero que os quedéis con este vídeo, ¿vale? Es que el mercado, punto número uno, siempre hace lo que quiere. Punto número dos, el mercado siempre tiene que sacar liquidez de algún punto para irse, ¿vale? Y punto número tres, el mercado no va a hacer lo que tú quieras que haga cuando tú quieras que lo haga. Lo va a hacer cuando quiera, ¿vale? Entonces, lo que quiero que os quedéis es que no os obsesionéis, no tengáis esa obsesión de que por cojones el mercado tiene que llegar a una zona, ¿vale? Sino que seáis adaptativos, tenéis que adaptaros al mercado. Porque no es el mercado el que se tiene que adaptar a vosotros, sino vosotros los que tenéis que adaptaros al mercado. Y tenéis que fluir con él. Si el mercado no te quiere dar una zona o no quiere llegar a esa zona, tú tienes que ir por estructura sabiendo que si el mercado te hace un alto más alto, el siguiente retroceso ya esa deuda queda atrás. Y esa deuda se queda atrás porque el mercado tiene que ir dejando deudas para cuando el precio tenga que caer ya. Entonces, cuando el mercado empieza a caer, que la semana que viene seguramente sean ventas, y buscaremos ventas, esas zonas de deuda serán objetivos de nuestras ventas. Bien, eso es lo que quiero que os quedéis. Y realmente, familia, si os está gustando todo el contenido que estáis viendo, dejaros un me gusta, ¿vale? Suscribiros si todavía no estáis dentro de Domina de Mente Inquebrantable, de Juan Jesús Rubio. Si todavía no estáis suscritos, suscribiros. Y nada más, familia, creo que este vídeo os va a ayudar muchísimo, os va a aportar muchísimo valor. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente, familia. Let's go. Chao, chao.